¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Betsa Rangel, este episodio es un agradecimiento a ti por confiar en este proyecto. ¿Acaso es el placer contrario a la virtud? ¿Todos los placeres son iguales? ¿Es peligroso dedicar la vida al placer? En este episodio de Un gallo para Asclepio, en compañía de Jorge Bárcenas, hablaremos sobre el papel de lo placentero en nuestras vidas y la posibilidad de una filosofía que nos enseñe a cultivarlo. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un gallo para Asclepio. Hoy estamos de manteles largos, vamos a hablar del epicureísmo, del placer epicúreo, sus relaciones con la virtud y de cómo podríamos trasladar eso a la vida cotidiana. Nos acompaña Jorge Bárcena, maestro en filosofía por la Universidad de Guanajuato y doctorante en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara y queridos gallo escuchas, les voy a dar 3 pequeñas frases que los ayudarán a lo largo de su vida. La primera, cúbreme. La segunda, buena idea, jefe. Y la tercera, síganos en Un gallo para Asclepio. No censuro que comas por necesidad, sino por desmesura. Sacrifícame para comer, pero no me captures para un bocado delicioso. Vamos a empezar este capítulo. Soy Arturo Castro, de Epicureísmo, Placer y Virtud, al lado de este gran amigo, compañero, colega, filósofo que es Jorge Bárcena, como lo presentó Alan. Jorge. ¿Qué tal, Arturo? Hola. Hola. Hola, chicos. Gracias por invitarme. Cuéntanos de ti. Bueno, como dijo Alan, soy maestro en filosofía por la Universidad de Guanajuato y soy actualmente doctorante por la Universidad de Barcelona, no la Autónoma de Barcelona, sino la Universidad de Barcelona, ¿no? Un detalle menor. Sí. Y bueno, mi tesis doctoral precisamente es una tesis sobre epicureísmo. Es una tesis sobre la amistad y sobre todo el valor terapéutico y la dimensión ética de la amistad epicúrea, ¿no? Y pues me invitaron hoy, estoy aquí para hablar sobre el placer, sobre la virtud y sobre el epicureísmo. Encantado. Pues muchas gracias Jorge. Tal y como lo habíamos pactado para abrir apetito en este tema que está bastante bien localizado en la historia de la filosofía, en particular en el helenismo, que es donde nace, aunque se extiende a otras esferas. Pues platícanos, Jorge, un poco cómo nace esta tensión entre placer y virtud, dónde la localizamos, dónde encuentra su centro y sobre todo cómo se van configurando estas ideas en la filosofía y qué valor adquieren para las éticas helenísticas. Desde luego. La pregunta es bastante clara, ¿no? Pero creo que es conveniente, antes de abordar la distinción entre placer y virtud, creo que es bastante conveniente hablar en general sobre la invitación al placer o la filosofía que pone el énfasis en el placer, lo que todos conocemos por hedonismo. El hedonismo es en efecto una invitación al placer o es la filosofía en la que se identifica el bien con el placer. Literalmente es una equivalencia, una identificación, el bien con el placer y el mal con el dolor. En términos generales, se puede hablar de hedonismo psicológico y hedonismo ético. Se habla de hedonismo psicológico cuando estamos haciendo una descripción sobre el comportamiento de los seres humanos. Cuando decimos la motivación principal de los actos humanos es la búsqueda del placer y el rechazo del dolor. En ese sentido estamos explicando una tesis psicológica que se acerca mucho a lo que Freud llamaba el principio del placer. En cambio, el hedonismo ético no es solamente descriptivo, sino normativo. Se identifica el placer con el bien y con la vida feliz, con el desarrollo humano, ¿no? Ahora bien, no sé si me voy a extender un poquito más. Es tu programa. Excelente, excelente. Creo que además de ser conveniente lo que acabo de explicar, es muy interesante empezar a tomar la sartén por el mango a partir de una historia que aparece
en un capítulo de las Memorias de Sócrates, escritas por Jenofonte. Es un capítulo en el que están teniendo una conversación Aristipo de Cirene y Sócrates. Aristipo de Cirene fue un discípulo cercano de Sócrates que funda una escuela de filosofía hedonista donde precisamente se identifica el bien con el placer, pero esta escuela se llama, la escuela cirenaica, ¿no? Un poco que Aristipo de Cirene discute con Sócrates acerca del valor absoluto que tiene el placer en la vida, y Sócrates, para enriquecer la visión de Aristipo de Cirene, le recuerda una historia, casi una leyenda moral muy importante, que es una historia que contaba un sofista que se llamaba Pródico. Entonces Pródico cuenta la historia de la decisión de Hércules. Cuando Hércules llega a la edad en que se tienen que tomar decisiones importantes, podemos suponer que es una madurez temprana. Le toca, está en esa edad de la que se toman decisiones vitales y se encuentra en un bosque y se le aparecen a lo lejos dos mujeres. Dos mujeres las ve caminar hacia él y de pronto una adelanta el paso. Y Hércules se percata de que esta mujer es muy bella, es bastante voluptuosa, entrada en carnes, como se dice. Su belleza es un tanto artificial. Lleva perfumes, está muy peinada, maquillaje, etcétera, etcétera. Y esta mujer se presenta con Hércules proponiéndole una manera de vivir. Ya que estás en la edad en que tomas las decisiones importantes y tienes que decidir cómo has de vivir, cuál es tu estilo de vida, cómo vas a alcanzar el verdadero bien, pues vengo a presentarte una manera de vivir. Si sigues mi camino, le dice esta mujer, siempre vas a estar feliz, nada te va a costar trabajo, vas a levantarte y vas a decidir qué quiero comer hoy, cuáles son mis bebidas preferidas, etc. Y pues en realidad lo bueno pues no consiste en el sufrimiento, ¿no? Sino en lo placentero. Pregunta Hércules que cómo le dicen, que cómo se llama, y responde esta mujer: mis amigos, los que me conocen bien, me llaman felicidad, me llaman eudaimonía, pero los que no me quieren me dicen el vicio o me dicen el mal. Acto seguido se acerca la otra mujer, que también tiene una belleza, pero una belleza más sobria, y le dice prácticamente lo contrario, ¿no? Le dice que las cosas que valen la pena en la vida requieren de esfuerzo. Le dice que el verdadero renombre es el que tiene que ver con las acciones justas. Y para no hacer el cuento largo, esta mujer es la virtud, ¿no? A Hércules se le presenta la oportunidad de elegir vivir de acuerdo con la virtud o vivir de acuerdo con el vicio, ¿sí? Esta historia es muy representativa de lo que tradicionalmente se pensaba respecto al placer. Se pensaba que lo placentero estaba del lado del vicio y se pensaba que la virtud, y recordemos que las virtudes morales, básicamente son 5: la justicia, la templanza, la valentía, la sabiduría y la piedad, que son estos modos de ser racionales, ¿no? Que eso estaba completamente divorciado del placer, y entonces quienes elegían la vida placentera le habían dado la espalda a las virtudes precisamente, ¿no? Entonces creo que es un buen comienzo reconocer cómo tradicionalmente, o según la visión de la tradición, estos dos caminos están completamente separados. De hecho, se dice que Hércules estaba ante una encrucijada. Literalmente son caminos separados. Sí, la idea de virtud, que en griego se dice arete, tiene una historia cultural bastante extensa antes de cristalizarse, intrincadísima, ¿no? Antes de aparecer en la filosofía. Recuerdo, por ejemplo, algunas notas de Adot sobre cómo va evolucionando el término, por así decirlo, por lo menos cómo se va modificando. En principio significa excelencia, ¿no es cierto? Como el modo de ser excelente de una cosa.
pero no necesariamente estaba referida a las personas. Puede haber un caballo excelente, ¿no? Puede haber un cuchillo excelente. Y en este caso, la excelencia me parece que, entendida como virtud, significa hacer lo que debes, o hacer aquello para lo que fuiste mandado a hacer de la manera más perfecta posible. Me parece que aquí ya entramos, bueno, ya entramos desde el principio, pero me gustaría proponer esta problematización. Que, por ejemplo, cuando pensamos en un cuchillo excelente, pues fácilmente diremos es el que mejor corta, ¿no? Cuando pensamos en un galgo excelente, diremos el que corre más rápido. El más flacucho. Sí, pero se pone intrincado. Quizás sería bueno abrir aquí el apetito. Cuando te preguntas por el ser humano, ¿no? ¿Qué significa ser un humano excelente? O sea, es más fácil cuando piensas en cosas, en hechuras, ¿no? En cuchillos, en guitarras, en bates de béisbol. Cumplen su función para la que fueron hechos. Pensar en el ser humano como susceptible de ser excelente implica dos cosas. O pensar que tiene un telos, un fin, que fue mandado para hacer algo, o que encontramos en él, aunque no sea una criatura en el sentido estricto, como que hay algo esencial y definitivo en el ser humano que tiene que perfeccionar. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cuál sería el modo perfecto del ser humano, o cuál ha sido en la tradición? ¿Qué significa ser perfecto o perfeccionarse a sí mismo? Bueno, como una perfección no sabría, pero sí me surge luego lo que decías del asunto de la virtud. Históricamente tiene ramificaciones increíbles, ¿no? La ramificación de la virtud cristiana seguramente no es la misma virtud que se le presenta a Aristóteles, a Hércules, a Heracles. Pero justo yo pensaba en esta distinción homérica de la virtud, ahorita que lo decían como el único pecado que podía presentar el ser griego, ¿no? Como el griego que no tenía esta noción de pecado, sino quizá de maldad o no sé qué, pero que es la ibris. La ibris, que es el compararte con los dioses. Tú, siendo un humano miserable, y te atreves a compararte con los dioses como la única forma de alejarte de, lo diría yo, la virtud de ser humano. No, el humano no lo puedes comparar con el Dios, pero cuando el humano se compara a sí mismo con los dioses, entonces está pecando. Usamos el término pecar entre comillas, de ibris, de volverte, de compararte con ellos, de ponerte en el mismo pedestal, en la misma peana que el de un Dios. Y lo contrario, lo que hace que no llegues a tal apostasía de la ibris, pues es la frónesis, la prudencia, el mantenerte como muy templado en lo que te corresponde a ti, que me parecería que para un griego, no desde la filosofía, sino desde el modo de vida del griego, la gran virtud sería la frónesis. No esta virtud cristiana de ser el que pone la otra mejilla, no sé cómo caracterizarla, pero creo que la virtud griega, no del filósofo, sino del griego de a pie, es la prudencia, el mantenerte pues muy en lo que te toca, en un asunto también que a lo mejor nos da chance de hablar, lo que es el determinismo que tenían los griegos, el creer en el destino, en la moira, que es quien está al pendiente de tu hilo vital. Pues la única cosa que te puede salvar y que te puede mantener al margen de la ira y del odio de los dioses es ser prudente. Claro. Ser prudente para el griego no es lo mismo que ser cauteloso, porque luego pensamos que el prudente cristiano es el que es cauteloso, el que es timorato, el que anda a medias tintas. No, el prudente griego, el frónesis, tendrá que ver con un dejo de sabiduría, quizá de esto no me toca, no... ¿Para qué le hago al valiente si esto no me toca? Pero no es cautela, sino es, pues soy artesano y como artesano lo haré de la manera más digna que me sea posible hacerlo, desarrollarlo. Y eso, en eso me va, en perfeccionar mi arte de artesanía. No en, si lo puedo hacer mejor, lo voy a hacer mejor. No como en un, me quedo hasta aquí. El establecimiento se queda en aceptar lo que me toca, porque todavía no es un asunto de aceptación, sino un asunto de soy prudente en no decir que además de lo mío puedo hacer lo tuyo y lo de 50 más y lo de Dios.
Creo que que tiene un sentido, que tiene un sentido la virtud mucho más amigable y mucho más amena que esa prudencia cristiana del cauteloso, del que tiene miedo. Creo que por ahí va la virtud del hombre, de la persona griega de a pie. Claro, no sé si es el Cármides o el Lisis, de estos diálogos de Platón, donde se problematiza, hay una búsqueda del concepto, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir hacer las cosas lento? ¿Quiere decir hacer las cosas cautelosamente? Hay unas lecturas de Platón que son muy curiosas, que tratan de encontrar como buscando a Wally, ¿no? El Platón oculto, qué es lo que realmente pensaba. Parece que se retoma el tema en la República y a todo apunta que Platón pensaba que la frónesis es hacer lo que te corresponde. O sea, entendiendo la ciudad como un todo orgánico, tú tienes una función y hacer lo tuyo, ¿no? Pero luego lo problematiza Sócrates y dice, entonces quiere decir que yo tengo que hacer mis propios zapatos, ¿no? y que yo tengo que hacer todo lo mío. Dice, no, hacer aquello para lo que eres bueno, aquello que te sale bien. Me parece curiosa tu respuesta en el sentido de que ya te sitúa en una dimensión. Entonces, ¿qué sería aquello en lo que el hombre puede perfeccionarse, el ser humano puede perfeccionarse? Yo quería decir algo sobre eso. Es en lo que le toca a él, sí, claro, no pero, en lo que le toca a Dios. Pero ¿cuál es el campo semántico? Y yo diría que a partir de lo que dices, pues es la moral, ¿no? Sí. O sea, no es la velocidad, no es la altura, no es la habilidad artesanal, sino aquello que todos compartimos, aquello en lo que se puede hablar genéricamente de excelencia, porque Jorge puede ser más rápido que yo y estamos como compitiendo de manera injusta, ¿no? Por su complexión física y lo que quieras. Pero en el único terreno en el que todos podríamos competir sería el terreno de la moral, ¿no? Sí. Efectivamente, bueno, ya el mismo Aristóteles hablaba de la virtud como algo que supone actividad que transforma y actividad que forma el carácter. Cultivar las virtudes es precisamente perfeccionarse a sí mismo. Pero perfeccionarse ¿en qué sentido? En el sentido moral de la palabra. Tengamos en cuenta que el mismo Aristóteles, que pone las bases teóricas más claras para comprender la ética de la virtud, que no es el único que habla de la ética de la virtud, como a veces se supone, ya está, Claro. ¿no? Y que eso ni siquiera es un invento socrático, eso está en la tradición. Hay que apelar a la cultura griega más que a los filósofos y a los textos en específico para comprender el contexto de la virtud. Pero ya el mismo Aristóteles distinguía entre virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Recordemos que las virtudes dianoéticas son las virtudes intelectuales. El ser humano puede perfeccionarse intelectualmente. El perfeccionamiento moral, el cultivo de las virtudes éticas, que son precisamente la sabiduría, la templanza, la valentía, la prudencia. La prudencia, ¿sí? La amistad también es considerada una virtud. Claro. Pero bueno, claro, no tener amigos, sino ser amistoso, ¿no? En contraposición a ser hostil frente a los demás. Bueno, todas estas son virtudes morales, o sea, virtudes no del intelecto, sino del carácter. Hay que tener en cuenta también que el cultivo de las virtudes como tarea moral es una tarea de desarrollo y de perfeccionamiento que no se completa con una comprensión intelectual. Si intelectualmente comprendes en qué consiste la justicia, pero no practicas la justicia, si no eres consecuente con ese conocimiento, tu educación moral se intelectualiza y se reduce a la mera contemplación, a la mera comprensión. En este sentido, creo que el mismo Aristóteles es un representante de una suerte de principio para comprender esta ética de las virtudes, que es que en cuestiones de ética es mucho más importante la práctica que la comprensión. No es que no sea importante comprender, pero es que la comprensión sola no basta, ¿no? Entonces sí, por ahí el concepto de perfección, cuando se traslada a otros ambientes, puede querer decir muchas cosas. Creo que estoy muy de acuerdo. Cosas hostiles, incluso. Sí. ¿No? Si lo traspasas a un asunto de perfección laboral, es hostil. Cuando hablamos de belleza, Claro. La perfección que tiene como parámetro la belleza física, como bien decían los griegos, nadie elige ni ser bello ni ser feo. Por eso son una manifestación de la divinidad. Fuiste Alcibiades era un hombre muy bello, supuestamente. Le apodaban así el bello, el hermoso, el guapo. Y entonces fue favorecido por los dioses, ¿no? Eligió eso, ¿no? La perfección en el contexto cristiano que tú sugieres, por ejemplo, tiene que ver con las virtudes teologales. Porque uno se perfecciona en ese contexto
no para ser un buen ciudadano como en el caso de los griegos, no para ser un buen amigo, no para alcanzar la felicidad, como marcan el horizonte eudaimónico de las éticas antiguas, sino que se perfecciona por la salvación. Pero es muy interesante porque la cultura ética de la virtud que empieza en el mundo griego pasa por Roma y tiene una prosperidad muy interesante, aunque ciertamente replanteamientos ricos en el mundo cristiano, ¿no? Sí. Implica un marco de libertad, creo. Hay un ensayo de Emilio Lledó que se llama Elogio a la infelicidad, que me compartió Jorge hace muchos años, donde trata de analizar el concepto de eudaimonía, que es como aunque a veces traducimos por felicidad, que felicitas tiene que ver con la buena fortuna. Ajá. Y que Anthony Aylon, otro especialista del helenismo, lo traduce como florecimiento, que es un poco más romántico el término, pero básicamente hablando de este tránsito entre la eudaimonía cultural y la eudaimonía filosófica, lo que dice Lledó es justo lo que hablaban hace un momento sobre las moiras y el destino, que aniquilan la libertad. Dice, ¿qué sentido puede haber tenido la configuración de esta palabra eudaimonía? Eu quiere decir bueno, y daimon, pues en Platón es un tránsito entre los dioses y los hombres, es algo más cercano a la divinidad, un puente, ¿no? Seguramente los griegos, reconociendo la brecha cultural y social y de clase, volteaban a ver a los ricos y a los poderosos y se preguntaban ¿por qué a ellos les va tan bien? ¿Por qué ellos son tan felices? Y seguramente, dice Lledó, la respuesta es que decían, bueno, es que tienen unos buenos demonios tutelares que los guían. Y está situando la felicidad, la eudaimonía, en un terreno de algo que no depende de ti, sino de algo que te fue dado, ¿no? Te tocó un buen daimón que te está cuidando y te está vigilando y por eso eres feliz. Parece que la reconfiguración del concepto tiene que ver con situarte a ti en el centro desiderativo de esa felicidad, de esa eudaimonía, que ahora eres tú el que decide. Y hay una identificación clarísima en el estoicismo, por ejemplo, ¿no? Entre virtud y felicidad. Y seguramente también en el epicureísmo, ¿no? Pero dice, bueno, ahora la virtud no solo no te llega, no solo no es algo que heredas, por así decirlo, sino que depende de ti. Y depende de ti en la medida en la que puedas perfeccionarte. Perfeccionarte es ya es ya la eudaimonía, ¿no? Llegar a este perfeccionamiento moral es lo que te da la felicidad. Chan. Hoy estoy, como diría Jean-Luc Nancy, a la escucha. Pero sí quisiera retomar un par de cosas que me están viniendo a la mente. Bajo esta línea de la excelencia del hombre, pues es también en consideración a que existe un mito, existe un ejemplo a seguir y al que todos nos vamos a estar teniendo como referencia, creo yo, y se va a estar manteniendo hasta dentro del cristianismo. Y dentro de esas posibilidades, creo que a lo mejor con Aristóteles somos potencialmente hombres, pero también tenemos un montón de posibilidades para llegarlo a ser y de diferentes formas. Y también me viene mucho a la mente este concepto que me encanta, que yo no lo entendí hasta que entré a la universidad, que es el de la vocación, el examen vocacional, y que realmente significa a lo que ha sido llamado un concepto completamente cristiano, si no mal recuerdo, que era, está bien, tú tienes un montón de posibilidades, pero ¿cuál es la posibilidad que puedes llegar a desarrollar más? Y te presentaban todas, y creo que va mucho por esta cuestión del ejercicio particular de los hombres, ¿no? ¿Para qué has sido llamado? ¿Para qué estás dentro de esta tierra? Puedes elegir, pero realmente esa no era tu vocación. Puedes estudiar filosofía, pero tu vocación era ser ingeniero, tal vez, dentro de esta línea. Y también me viene mucho a la mente trayendo esto que les decía, de que tenemos un ejemplo, un mito, un Dios al cual tenemos que muchas veces imitar, que es la imitación de Cristo de Kempis, y que se convierte en el libro tutelar para todos los cristianos de la Edad Media, que hasta dice cómo tienes que ir al baño y todas estas cuestiones, a veces muy exageradas, pero que se comprenden bajo esa línea de que uno deseaba convertirse o estar más cercano a la divinidad. Creo que es como que puedo traerlo un poco a cuenta desde estas dos perspectivas, a lo mejor de Aristóteles y dentro del cristianismo, que creo que hoy lo vamos a agarrar de sparring. Al cristianismo, quién sabe.
Pero bueno, siendo las personas con las que compartimos la mesa el día de hoy un ramillete de virtudes, quiero decirle a todos nuestros gallo escuchas que si están escuchándonos en este punto, bienvenidos a su casa. Un gallo para Asclepio es la casa. Y si no, si han llegado por pura curiosidad, no olviden compartirnos, darles like. Estamos en todas las redes sociales como Un Gallo para Asclepio, Twitter, Instagram, Facebook, y nos pueden encontrar en su plataforma favorita de podcasting. Y como siempre decimos, YouTube para los morbosos que quieren ver nuestras caritas todas bonitas. Pero bueno, si les gusta vernos en YouTube, ya es momento de que se anime y vaya a Patreon y nos invite una cervecita en este Patreon. Basta de que nos desgaste con su mirada y invítenos una cerveza por lo menos. Basta que nos desnude con su mirada. Pues ¿Epicureísmo? yo creo que es momento de... Si ya estamos viendo cómo las virtudes las podemos agarrar desde diferentes ámbitos, yo estoy un poco abrumado y asustado, lo comentaba antes del estudio, porque es un tema que a mí es un tema que me es completamente ajeno. Claro que todos hemos escuchado, al menos cuando hay una formación filosófica de Epicuro, hemos escuchado algo de Epicuro. Pues sí, no es algo que para mí sea como muy cómodo de hablar porque no lo conozco. Entonces, pues algo que nos puedas contar como una pequeña introducción antes de que vengan los embates intelectuales acerca del epicureísmo. Sobre todo a partir de esta distinción tradicional entre divorcio, ¿no? Entre virtud y placer. Encantado. Epicuro fue un filósofo griego que nació en Samos, igual que Pitágoras, pero hijo de padres atenienses y que... ciudadano, pues. Sí, finalmente un ciudadano que reclama su ciudadanía y después de andar en largos viajes aprendiendo y conociendo gente interesante, por ejemplo, fue discípulo de algunos discípulos de Demócrito, el filósofo materialista. Sabemos que Demócrito y Leucipo son los primeros grandes materialistas. Y de otros. Tuvo un maestro platónico, ¿no? Por ahí en su juventud. Bueno, yo quiero acotar como Demócrito, Leucipo, atomistas. Estos generadores de la idea de la partícula que configura la realidad física, ¿no? Los atomistas, todavía maestros de Niels Bohr. Me parece que le dieron clases a Niels Bohr por allá en... In distance, ¿no? Sí, a la distancia completamente. Claro. Bueno, Epicuro finalmente se asienta en Atenas y adquiere una casa y sobre todo, muy importante, un jardín. Y en este jardín, el famoso Quepos, el famoso jardín de Epicuro, funda una escuela de filosofía que se va a llamar epicureísmo precisamente por su nombre, y vive con sus amigos. Pero los amigos de Epicuro son muy diferentes. Hay mujeres, hay hombres, hay ciudadanos, hay extranjeros, hay ricos, hay pobres, hay, por ejemplo, Leoncia, la gran epicuria, supuestamente fue una prostituta. Por eso, a pesar de ser una gran pensadora, nunca estuvo a salvo de los ataques machistas de los estoicos. O sea, antes del eclecticismo, el epicureísmo ya aceptaba a el que estuviera interesado en la filosofía. Sí. Digamos que la exigencia fundamental para entrar al jardín era la disposición filosófica. Porque la figura más importante en la relación, o el vínculo más importante entre los epicúreos como amigos, está en la noción epicúrea de filosofar juntos. Filosofar juntos o filosofar en compañía. Son interlocutores. Un amigo es una persona en la que puedes confiar, con la que convives, pero fundamentalmente es un interlocutor filosófico, ¿no? Bien, esta filosofía epicúrea físicamente es un materialismo, como ya sugieres, pero éticamente es un hedonismo. Es un hedonismo diferente al de Aristipo de Cirene. Es un hedonismo diferente al de los míticos habitantes de Sibaris, a los llamados sibaritas. Es un hedonismo racional, es un hedonismo ascético. Insisto, como todo hedonismo, el epicureísmo también es una invitación a la vida placentera, y también se identifica el bien con el placer y el mal con el dolor. Hay un pasaje de la carta a Meneceo, que es un texto muy importante epicúreo,
que lo encuentran en el libro 10 de Diógenes Laercio, en el famosísimo libro de Diógenes Laercio, que aquí lo tiene Alan. Este pasaje de la carta a Meneceo que dice, el placer es el principio y el fin de la vida feliz, de la vida bendita, de la eudaimonía, o de la vida del desarrollo pleno de un ser humano. Es el placer y no la virtud. Entonces, esto, digamos, desde la perspectiva de la tradición, nunca se van a poder sacudir el prejuicio que ya está formado culturalmente y abrir la perspectiva para entender que los epicúreos tienen una visión diferente del placer. Es decir, las críticas antiepicúreas siempre o eventualmente se ciñen en esta insistencia de que los epicúreos son hedonistas y que el hedonismo es una trampa, es una seducción, pero nunca es el camino del bien, nunca es el camino de la virtud. A los epicúreos se les llegó a llamar, con el afán de ofenderlos, cerdos, que se comportaban como animales que solo buscaban su placer, afeminados, porque habían mujeres epicúreas de las que siempre se sospechó y se habló mal, egoístas, apolíticos o idiotas también puede ser, ¿no? Personas que no se interesan en las cuestiones sociales que son comunes, que hacen las cosas escondidas por el placer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso sobre el epicureísmo en general. Podríamos empezar a decir en qué consiste el placer para los epicúreos, porque es diferente. ¿Qué les parece o tienen algo más que decir antes de pasar a eso? Yo quería preguntar por qué o qué tipo de asociación peyorativa hay entre el afeminado y... Sí, es eso. ¿Por qué se entiende de manera peyorativa el ser afeminado dentro de la filosofía? Pienso en esta idea de virtud, ¿no? Virtud que viene de vir, que quiere decir pues el miembro viril, ¿no? ¿Hay alguna asociación ahí entre lo masculino y la virtud y el rechazo de lo femenino como contrario a la virtud? Yo también Por antes... supuesto. Sí. Primero van las preguntas. Bueno, ya me metí. Sí, también lo que a lo mejor estábamos platicando un poco antes de empezar. ¿Por qué se convierte en una filosofía tan desdeñada? Y lo que les comentaba a ellos es que recuerdo que en un texto medieval se hablaba mucho de filosofía, pero se tildaba a los epicúreos de estar equivocados completamente. Y me sorprendió mucho, no recuerdo ni en qué parte era, pero sí que pese a que se estaba hablando de la filosofía, pese a que era un texto incluso hebreo, aristotélico, platónico, neoplatónico, y que sabía el autor acerca de todas las filosofías y todos los problemas que acarrea, se ponían ahí como ahí de agarrarse a golpes con los epicúreos. ¿Por qué arrastra esta cuestión peyorativa, como bien señala Alan? Sí, creo que es como la segunda parte de lo que teníamos planeado ahí, hablar de dónde empieza el vituperio al epicureísmo, de dónde empieza ese odio, ese rechazo, ese decir, no, esos puercos. Creo que son dos preguntas que son muy cercanas y puedo intentar construir una respuesta que se conecte con las dos preguntas, ¿no? De acuerdo con tu sospecha, Alan, la cultura griega de la que es parte el epicureísmo y el estoicismo, que el estoicismo habrá tardado simplemente una generación más en aparecer después del epicureísmo, es una cultura profundamente masculina o altamente masculina, si ustedes quieren, ¿no? Basta con recordar que una de las virtudes y una de las virtudes capitales, la valentía, en griego se dice andreia. Andreia, que hace referencia a andros, a hombre. Andreia, sí. Andreia, para todos las Andreas y los Andreses, que tienen el nombre de una virtud muy importante. Andreia significa valentía, pero significa también y sobre todo hombría. Valentía como hombría, es decir, casi que la condición para ser valiente es ser muy hombre. Ser muy hombre. Es ser hombre. Después se va a extender, ¿no? Pero por supuesto que hay
una concepción negativa sobre las mujeres, se considera que, por ejemplo, el tema de la belleza masculina los asemeja a los dioses. El tema de la belleza, comparen un busto de Alcibiades con una estatua de, por ejemplo, ahora se me fue el nombre, el dios del sol, de la verdad, Apolo. Apolo y Alcibiades son prácticamente idénticos, ¿sí? Esto quiere decir que Alcibiades tiene una belleza verdaderamente divina. Se pensaba que una mujer bella era peligrosa. Era algo así como demoníaca, ¿no? Hay tantos, por ejemplo, esta creo que es muy importante, ¿no? Por poner el tercer ejemplo y último. Los hombres están más inclinados hacia la razón. Los hombres pueden controlar sus apetitos, sus apetencias, sus urgencias de manera más clara. La mujer es más sensual, la mujer es menos pensante, sí piensa, pero no bien. Es decir, esto está en Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Claro, su alma es mucho menor que el alma del hombre. Vergonzosamente Aristóteles dice eso, ¿no? Dice, la naturaleza, que a diferencia de los poetas no se equivoca, está diciendo, esto no es una invención creativa, dice, la naturaleza con autoridad ha hecho algunos libres y algunos esclavos. Y a la mujer, algunos los ha dotado de voluntad y a otros no. Y a la mujer, por ejemplo, dice, la ha dotado de voluntad, pero necesita que la orienten. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con eso queda más o menos respondida, ¿no? Ahora, eso se conecta muy bien con la pregunta que hacías, con la segunda pregunta, perdón. Perdón, voy a beber un poco para aclarar la garganta. Claro. Que es la recepción negativa del epicureísmo, ¿no? ¿Por qué escandalizaban los epicúreos? Bueno, si nos vamos a un contexto más posterior como el cristianismo, podemos encontrar razones muy claras que hacen incompatibles la visión cristiana del mundo con la visión epicúrea. Por ejemplo, los epicúreos niegan la providencia divina, que es una idea que está en los estoicos. Los estoicos en ese sentido son más compatibles con el cristianismo. Los epicúreos reconocen la existencia de los dioses, pero no de la providencia divina, ni siquiera están dispuestos a decir que los dioses intervienen en la vida humana y en los asuntos humanos. Aquí providencia divina, ¿qué significa? ¿Alguien quiere contestar eso? No, Adelante. parece que hemos girado por completo los formatos de los programas anteriores y ahora estamos como En conferencia magistral. como en una conferencia magistral en la que estamos Adelante. aprendiendo de ti. Y no lo digo para que te sientas comprometido a dar lo mejor de ti, sino porque hay... Pues mira, creo que los estoicos lo dicen muy bien, porque los estoicos hablan de la razón universal. Usan el concepto de logos para hablar de... Tienen una visión teleológica de la naturaleza. Nada de lo que ocurre en la naturaleza ocurre por accidente. Todo está como trazado. Está concatenado y lleva un rumbo, lleva un cauce racional. ¿Por qué? Porque el universo es racional. La concepción cristiana de la ¿cómo se dice? De la providencia divina, que es más cristiana, es, si no me equivoco, muy similar a la del Logos universal, pero desciende de la concepción de un dios, ¿no? De un dios creador, básicamente. No es ese logos caótico de Heráclito, sino el logos más bien de Plotino, No es que Plotino tampoco le dice logos, ¿no? Pero sí como una razón de donde emana todas las demás razones. Así es, los estoicos tienen un concepto muy bello que es el de simpatía o simpatía, que es, ¿cómo se dice? La comunión de los elementos, el orden universal. Y utilizan ese concepto para invitarnos a los seres humanos a comportarnos, a vivir de acuerdo con la naturaleza, a inspirarnos en ese orden cósmico universal y a intentar aportar lo mejor que podemos dar de nosotros mismos para consolidar o para reforzar la comunidad humana, que también debe estar basada en la razón y en el orden, ¿no? Claro.
Pero ya no sé si contesté tu pregunta. Sobre la recepción sobre por qué Sí. vilipendiaban tanto a los epicúreos. Sí. Porque en el cristianismo es bastante claro, pero en su propio contexto, a mí me parece que tiene que ver con lo que había dicho anteriormente, es que la tradición de los griegos ya separaba tajantemente la búsqueda del bien y la búsqueda de lo placentero. Los epicúreos hacen una invitación al placer ética y con unas distinciones muy importantes que todavía no hemos tocado, pero muchos ya no lo compran. Ya. Qué bueno que hablas de estas distinciones que no hemos tocado, porque creo que, bueno, como en un contexto general que me voy a atrever a hacer, si me equivoco, cualquiera corrige. El epicureísmo es una corriente de pensamiento filosófica dentro del helenismo, de las corrientes que aparecen después de Sócrates, luego de la muerte de Alejandro, contemporáneas a la muerte de Alejandro Magno, que nosotros nos ha pasado de manera popular como los epicúreos son hedonistas, y hedonista es igual a dan rienda suelta a sus placeres. Tan así que en Futurama tienen un robot hedonista, ¿no? Que es como está tirado en un diván y camina en un diván y está comiendo uvas y tomando vino todo el tiempo. Pero bueno, tenemos la caricatura del epicureísmo como esta gente que da rienda suelta al desenfreno, que da rienda suelta a las pasiones más carnales y desenfrenadas que uno se pudiera imaginar. Pero justo esa imagen que tenemos del epicureísmo es la caricatura más alejada de lo que pudiera ser el epicureísmo, ¿no? Si bien el epicureísmo habla del placer o del gozo, o del placer como gozo, no se refieren a lo que nos ha llegado a nosotros como caricatura. Porque resulta que el helenismo en general son como formas de vivir que todavía los abuelos nos dicen, ¿no? Aguantaste como estoico. Aunque nadie leyó a Epicteto, aunque nadie sabe de Marco Aurelio, decimos, no hombre, te aguantas como estoico. No seas cínico, no te rías, no te burles, tómatelo en serio, no seas cínico. Así, eres un viejo hediondo. Ese hediondo refiriéndose a ese hedonismo epicúreo de haces lo que se te antoja, no sé, como raro, pero pareciera que hay un poquito de razón dentro del saber popular de las escuelas helenísticas, pero no así con el epicureísmo. Hablabas hace rato hablabas de la escuela cirenaica, y a mí me parece que hay una distinción entre los cirenaicos, que casi no conocemos, y su definición de placer, y los epicureístas con su definición de placer. A ver, yo abro esa definición porque tengo acá por acá unas citas, pero quería decir una cosa antes. El cristianismo integró hasta el cinismo, ¿no? O sea, cuando lo que Pierre Hadot dice es que cuando aparece el cristianismo se presenta como una filosofía, porque las escuelas filosóficas helenísticas habían sentado el precedente de entender la filosofía como una manera de vivir. Era una escuela a la que se accedía en función de una transformación espiritual. Había maestros en las diferentes provincias atenienses, en las diferentes ciudades, en Grecia, en la Hélade. Y había a lo mejor un platónico local, ¿no? Y a lo mejor había un estoico local, y a lo mejor había tal. Y uno acudía a la escuela en función del modo de vida que pretendía practicar. Entonces, cuando se presenta el cristianismo como una filosofía, se presenta precisamente como un modo de vivir, ¿no? La idea del amor al prójimo quizá tenga antecedentes en los cínicos, la idea del ciudadano del mundo, pero lo que no pudo integrar fue el epicureísmo. Ese no lo pudo absorber dentro de su idea universal. Y otra cosa que me parece que se puede leer esta es una lectura de Onfray, que muchos critican. Bueno, un profesor que quiero mucho lo critica. Las sabidurías de la antigüedad. Cuando Michel Onfray escribe su contrahistoria de la filosofía, tiene muy en claro una lectura que se puede, digamos, que atisbar a partir de esta cita tan famosa de Whitehead, ¿no? Que dice: la historia de la filosofía no son más que las notas al pie de página de los diálogos de Platón. Y dice Onfray, ¿por qué? ¿A qué se refiere esta idea? Básicamente lo que dice es la historia de la filosofía, la historia de la metafísica, ¿sí? La historia del idealismo, la historia del rechazo del cuerpo. Entonces, toda la contrahistoria, toda la historia no contada de la filosofía
remite a las filosofías del cuerpo, ¿no? O sea, cuando piensas en filósofos, piensas Platón, Aristóteles, piensas en Kant, piensas en metafísicos, ¿no? En Hegel. Sí, claro, no En piensas Hegel y en la totalidad no de la piensas, realidad. claro, no piensas en los atomistas, y de hecho a estas escuelas filosóficas helenísticas se les suele llamar escuelas socráticas menores. O sea, el carácter peyorativo está allí en que no tienen valor porque tienen una consecución ética. Alguna vez alguna persona dijo, es que esa filosofía no es seria. O sea, nota el anacronismo, ¿no? De qué falta de seriedad tenían los cínicos. El mismo Hegel lo dice, que el cinismo no es filosofía y en general para él las filosofías helenísticas no lo son. No, y tiene una cosa muy particular con el epicureísmo, que dice, qué mal que se perdió el epicureísmo. Bueno, no dice, no entiendo por qué la gente se lamenta por haber perdido los fragmentos de Epicuro. ¿Faltan o nos hace? Estoy parafraseando, Sí, pero se avienta una cosa así de, se perdió Epicuro, ya está, no se lamenten, no nos hace falta. Aquí les va la totalidad. Sí, quizá lo que late en el fondo... Dialécticamente desenvuelta. Creo que lo que late en el fondo sí es un rechazo del cuerpo. A ver, hay que culpar a alguien, ¿no? Digamos que fue Sócrates, Platón, con esta cosa que hace en la apología, ¿no? Platón, cuando Sócrates dice, yo voy con los atenienses y los sacudo, los muerdo, ¿no? Les digo, oye tú ateniense que vives en la mejor ciudad, ¿por qué te sigues preocupando por los bienes del cuerpo y no por los del alma? Sí. Es un comentario que pone en contexto súper interesante. Creo que sí, que si hay unos filósofos que ponen en el centro el cuerpo, en la antigüedad son los epicúreos, pero no es un cuerpo sin mente, no es un cuerpo sin imaginación, no es un cuerpo sin creatividad, no es un cuerpo sin psique, sin alma. Es un organismo vivo, o lo que los epicúreos llamaban atroisma, ¿no? Lo congregado, ¿no? Lo orgánico, ¿no? La mezcla entre el cuerpo y el alma. Que, bueno, critican el dualismo en general, ¿no? Vamos a ver. Sí. Por eso Dante lo condena al sexto círculo del infierno. Dice, Epicuro y sus seguidores están en el sexto círculo del infierno. Esos que decían la cosa de su cementerio en esta parte tienen Epicuro y sus secuaces que dicen que el alma con el cuerpo muere. Ah, mira. ¿No? Creo que fue Thomas Jefferson quien había escrito en una carta que era sin duda un epicúreo porque encontraba la tradición más valiosa de los griegos y los romanos resumida en las máximas de Epicuro. Uno de los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Ahora, hay una cosa rapidito así de pasada interesante sobre el comentario de Alan. La dificultad de hacer compatible el cristianismo con el epicureísmo, que sin duda como el cristianismo fue el elemento regente de la cultura durante muchos siglos en Europa, pues algo tuvo que ver eso con la mala recepción del epicureísmo, ¿no? Pero es muy interesante, hay un libro, ahora no recuerdo el autor, que se llama Pablo y Filodemo. Es un texto en inglés. El título lo estoy traduciendo tentativamente, Pablo y Filodemo. Y se explora la relación entre Pablo de Tarso, o San Pablo, y Filodemo de Gadara, un epicúreo romano. Precisamente que lideró en Roma, o heredó, o quedó a la cabeza de una generación, de un jardín epicúreo, de una comunidad de epicúreos en Roma. Y este autor lo que hace es establecer las conexiones que hay entre la forma en la que convivían los epicúreos romanos y las primeras comunidades cristianas. Entonces hay una influencia del epicureísmo en el cristianismo, pero no es tan fácil de entender, digámoslo así, ¿no? Ahora, si podemos ir al tema del placer, porque miren, el epicureísmo es un hedonismo, pero como decías Arturo, no es este hedonismo que te dice busca lo que te produce placer. Claro, no está arrojado total y completamente al cuerpo. Para eso no se necesita enseñanza. Los epicúreos dicen, somos animales hedonistas por naturaleza. Apenas nacemos, igual que los otros seres vivos no racionales, apenas nacemos, buscamos el placer, buscamos lo placentero
y rehuimos del dolor. Como cuando el niño busca el seno materno, ¿no? El recién nacido, ¿no? Que está en la etapa esta de lactancia, si no me equivoco. De esa misma manera natural, adidacto, sin enseñanza, sin que nadie nos lo indique. Es decir, pretender que el epicureísmo te enseña a buscar el placer es como si el epicureísmo sustituyera lo que ya dice la propia naturaleza, ¿no? No, el epicureísmo dice, ojo, porque el cuerpo es irracional. Cuando el cuerpo desea algo, no pone los límites. El cuerpo no es capaz de, por ejemplo, bebo agua cuando tengo sed, ¿sí? Si escucho mi cuerpo verdaderamente, beberé agua cuando mi cuerpo me indique es momento de beber agua, y eso se llama sed. Pero si no razono y bebo agua, 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 y sobrepaso el límite de saciedad, esa satisfacción se va a convertir en náuseas, en vómito, hasta en dolor de cabeza y en un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas negativas que puede traer beber agua sin sed, por ejemplo, ¿no? Y lo que quiero decir es que hablan de otro tipo de placeres en los que el razonamiento juega un papel muy importante para reconocerlos. Los epicúreos distinguen entre placeres estables y placeres en movimiento. Vamos a comenzar con los placeres en movimiento. Los placeres en movimiento son los placeres de la sensibilidad. Es el deleite y es el gozo que sientes cuando bebes una cerveza, por ejemplo. Te fumas un cigarro. Cuando te fumas un cigarro, cuando acaricias la mano de una persona, por ejemplo, ¿no? De una persona que te gusta. De la carne. ¿Puedo acariciar tu mano? Exacto. La fiesta de la piel. La fiesta de la piel. La fiesta de la piel, dice Mario Benedetti en un poema. La caricia, fiesta de la piel, ¿no? Ese placer está en movimiento. Y ese placer, ese deleite es pasajero. Ese no es el fin de la felicidad. Cuando los epicúreos dicen el placer es el principio y el fin de la vida plena y de la felicidad, no se refieren al placer de la sensualidad que esté en movimiento. Del momento. Porque si de eso dependiera la felicidad, nuestra felicidad fuera completamente efímera, porque dura lo que te duró la cerveza o dura lo que te duró el orgasmo. Sí, yo ahí tengo la interpretación, por ejemplo, esos placeres que momentáneamente es un placer, pero que a la larga te provoca un displacer. Un dolor, Exactamente. ¿no? Que te provocan un dolor. O sea, yo soy un fumador, pero me parece que el ejemplo más cómodo es el del fumador. Fumarte un cigarro te produce placer, pero a la larga va a ser un... Cáncer. Espero que no. Por lo menos enfisema pulmonar, ¿no? Como un pequeño placer que a la larga es un placer que no quisieras, porque te provoca más dolor que el pequeño momento de placer que pudieras sentir. Pero eso no lo puede reconocer la carne. Ahí Ajá, en el ejemplo, claro. en el buen ejemplo que pones, Arturo, ya está implícito el ejercicio fundamental de los epicúreos que se llama el cálculo racional de lo placentero. Estás usando tu mente para elegir lo placentero. Todo placer por definición es un bien y todo dolor es un mal, dice Epicuro. Claro que el hedonismo cirenaico no hace. Claro. Es que justo mi cosa es que se ha vilipendiado el hedonismo de Epicuro porque la caricatura parece que es el hedonismo de los cirenaicos. Porque no se pudo sacudir, ¿no? Esa distinción tajante, ¿no? Había otros muchachos, pues son los mismos del jardín, ¿no? Esos son esos. Yo creo que sí hay una mesura del placer en Aristipo, y la voy a demostrar ahora con una fuente súper confiable. No, bueno, que Carlos García Gual, bueno, que hay una tradición con este libro de Diógenes Laercio de Vidas y Opiniones de los Filósofos Ilustres. ¿Puedo terminar la Sí, distinción perdón, nada más? perdón, Porque sí, creo que se va a termina. perder, ¿no? Sí, nos vamos a ir. Los Dale. placeres catastemáticos y los placeres en reposo y los placeres en movimiento, así rapidito, ¿no? Los placeres en movimiento, que insisto, son los placeres de la sensibilidad, que son pasajeros y transitorios y que están muy apegados a ciertos objetos de placer. Como por ejemplo, para quienes les gusta el refresco, una Coca-Cola, ¿no? Sí, insisto. Ay, pero qué sabroso. Si esos placeres fueran la fuente de la felicidad, nos convertiríamos en cazadores de placeres o en esclavos de pasiones y en esclavos de nuestros deseos. Los otros placeres, la fuente del verdadero placer, de la vera voluptas, como dice Lucrecio, el epicúreo romano,
son los placeres en reposo, o sea, catastemáticos. Son los placeres que remiten a un estado, a un catastema, a un estado de bienestar y a un estado de salud. Dicen los epicúreos que el estado natural de los seres humanos es carente de dolor y carente de deseo, física y psicológicamente. El estado natural de nosotros, el estado íntegro, pues ni tenemos dolor físico, ni tenemos hambre, ni tenemos sueño, ni tenemos frío, ni tenemos sed. Tampoco tenemos angustias, ni miedo a la muerte, ni nada de estas cosas. Estamos en un estado de salud como natural. Para entrar en ese estado, para recobrar ese estado de placer, que es el verdadero placer del que hablan los epicúreos, tenemos que resolver las necesidades fisiológicas, reparar o reinstaurar la estabilidad saludable del cuerpo, y tenemos por el otro lado que superar nuestras, ¿cómo se dice? Nuestros miedos, regular nuestras emociones, poner límites a nuestros deseos, porque esas son las fuentes del malestar psicológico. Entonces, hasta ahí la distinción para que Alan pueda decir lo que iba a decir. No, de hecho, tengo una pregunta ahora que me surge. Entiendo que en esta visión se presupone que el animal no humano, por así decirlo, tiene que la naturaleza ya le ha dado una mesura, ¿no? Que el animal no humano no va a arrojarse a un placer que le va a causar más dolor, que tiene ya la medida adentro, por así decirlo. ¿Qué es lo que hace que en el ser humano haya esta tendencia a hedonista, quizá hablando un poco de la cultura en la que vivimos, un hedonismo no filosófico, el hedonismo psicológico más bien del que hablabas, de mayor placer es siempre mejor, ¿no? E inmediatez y tal. ¿No es también la propia racionalidad lo que hace que la mesura no esté ya dada? Es decir, ¿no es también la capacidad o la posibilidad de ser conscientes lo que hace que yo me pueda fumar una cajetilla en una sentada, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué el animal se presupone que sí tiene una medida, que no se va a ir a tomar agua más de la que necesita? Solo bebe cuando tiene hambre, ¿no? Perdón, solo bebe cuando tiene sed y solo come cuando tiene hambre. ¿Qué es eso que nos separa? En realidad, la medida no es natural, no viene dada por los instintos. La medida es una virtud, la sofrosine, la templanza, la capacidad de ponerme una medida racional a lo que es instinto y a lo que es pasión y a lo que es impulso en mí. De manera que habría que hacer esa aclaración que es muy, muy importante. No viene dada. Si nos dejamos guiar solamente por los placeres y por los deseos, sin una intervención de la razón, no alcanzaremos la mesura por instinto porque si fuera natural, entonces también habría mesura en los perros, mesura en los gatos, mesura en los coyotes, y nosotros somos los únicos que somos capaces de mesura, porque somos los sujetos racionales que podemos considerar que hay placeres que es mejor pasar por alto porque conducen a mayores dolores, y hay dolores que también hay que soportar y hay que preferir a los placeres porque tras soportarlos durante algún tiempo conducen a un placer más grande o a un bien más grande, ¿no? Decías al principio que para el hedonista o para el epicúreo se sigue manteniendo estas tesis de que todo placer es un bien y todo dolor es un mal, pero hay un matiz, ¿no? Según lo mencionas ahora. O sea, hay dolores que no... A ver, ya no es tan tajante como todo placer es un bien y todo dolor es un mal, sino hay dolores que conviene soportar, pero en función de un placer mayor, ¿no? Justo eso es lo que decía hace rato, ¿no? Y que no dijimos al principio, solo dijimos el placer, y yo decía, no puede haber placer sin dolor según el epicureísmo. Bueno, no que vayan implicados. En el caso del placer estable, parece que sí puede haber placer sin dolor, ¿no? Es un placer, sí. No quise decir implicado, pero... En el placer en movimiento, el catastemático... Pero si vas a hablar del epicureísmo, el dolor tiene que aparecer en la charla. El dolor es parte de la realidad. Es parte de la realidad. Nadie se puede esconder del dolor. Hay que combatir las fuentes de dolor, hay que comprender de dónde vienen, de los dolores físicos y de los dolores psicológicos. Por ejemplo, ¿por qué me angustia no comer mi comida preferida? Si usara la razón,
si apelara a mi razón, pudiera reconocer que el agua y el pan bastan, que son suficientes, que mi cuerpo no distingue entre una hamburguesa en un lugar con cervezas artesanales y un trozo de pan de bolillo y un vaso con agua, pero yo me angustio y alejo la simplicidad, como dice, la gratuidad, que la naturaleza ha hecho fácil, que el bien y lo placentero sea fácil de conseguir y que el mal y lo doloroso sea fácil de evitar. Entonces el dolor está ahí presente, pero el placer catastemático, que son dos, el placer estable del cuerpo se llama aponía. Esa es una de sus acepciones. Aponía, literalmente sin dolor físico, sin dolor corporal. Y ataraxia, sin taraje, sin perturbación, sin angustias, sin... Imperturbabilidad. Exacto, Ataraxia, imperturbabilidad también. Sí, ataraxia, pues yo la traduzco como imperturbabilidad, al menos en las clasecillas de prepa. Oye, qué paradójico que... No sé si es Epicuro o Zener o qué, pero esta frase de... La naturaleza ha hecho que el bien sea fácil de adquirir y que el mal sea también fácil de evitar. Es paradójico porque lo fácil se vuelve difícil a la hora de ponerlo a prueba, ¿no? O sea, muy, muy fácil volverte una seta del placer, no lo veo así. Entiendo de fácil acceso, de a la mano, de si tú quisieras, si realmente tuvieras la voluntad, es fácil en el sentido de que no te implica un gran esfuerzo conseguir un pan y un vaso con agua. Lo difícil es contentarte con eso. Exactamente. Y hace rato me quedé con ganas de decir esto. Hay una frase muy hermosa de Kant en sus lecciones de ética que me parece que también es representativa o descriptiva del hedonismo epicúreo, de este hedonismo racional. Dice Kant, los antiguos, parafraseando obviamente, los antiguos comprendieron muy bien que la búsqueda de la felicidad y la búsqueda de la justicia no podían separarse. Y que lo importante no es solo buscar la felicidad de forma egoísta, sino hacerme digno de la felicidad a la que aspiro. En el sentido de Kant, hacerme una persona moralmente estimable, hacerme digna en ese sentido. Y los epicúreos tampoco buscaban el placer fuera de la justicia, fuera de la sabiduría, sino que van a decir... En la vida placentera no se puede conseguir si no se vive de forma justa, de forma honesta, de forma honorable. Porque las virtudes son inseparables del placer. Ahí es donde se separa el epicureísmo de un hedonismo egoísta, ¿no? No, claro. Justo esta última cosa que acabas de decir, la felicidad, con estas palabras, pero la quise haber traído al final, la colación, para poder hacer la comparación de esta felicidad que en la actualidad tienes, ¿no? Ya no la felicidad del placer hedonista de la persona de hace 2500 años, sino que la felicidad ahora ya no es una actividad. Sabes que la felicidad ya no es una cosa ahora a la que te arrojas como un trabajo, sino que la felicidad ya no es vista... Pues sí, no encuentro mejor término que el de la actividad. La felicidad no es una actividad. Es una pasividad. Exacto, eres pasivo respecto de la felicidad. Es un estado de ánimo que merezco y que me tiene que llegar. Claro. Que merezco y como es meritorio, ¿dónde está? Se tiene que presentar ante mí y ya no es como una actividad de un ejercicio de algo que yo estoy haciendo. No con estas palabras, ahora salió mucho más bonito, pero justo para traer el hedonismo a la actualidad, yo hubiera dicho con Uber y Twitter y Facebook lo mismo que acabas de decir de la felicidad como actividad más linda. Sí. Y antes de eso, pues pensaba en lo interesante que es contarle a nuestros gallos escuchas, pues del carácter corpóreo del propio Epicuro, ¿no? Que qué paradójico es de la persona que habla del placer siendo una persona enferma, siendo de una persona físicamente constituida de manera endeble, de manera delicada, que sí caminaba y que sí andaba, pero luego se movía en triciclo, ¿no? Cuentan los doxógrafos de la época. Que estaba enfermo del estómago. Sí, que tenía
cólicos intestinales, cólicos, quién sabe qué tenía. El chiste es que era una persona medio endeble. Síndrome de intestino irritable. Pero de modo tal que a veces tenía que andar en carretilla, que a veces tenía que andar en un triciclo, ¿no? Cuentan que sí caminaba, pero que a veces usaba un triciclo, una avalancha, me imagino yo, en la que se, Bueno, se movía. Epicuro definió un festín, un verdadero festín. No llegar al punto de saciedad, no decir agua y pan basta, sino consideraba un festín un poco de pan, unos higos, un queso y un poco de vino con amigos. Eso era un verdadero festín. Eso ya era lo que Epicuro llama colorear el placer. Una vez que llegas al estado de saciedad, si yo tengo hambre, pero porque mi cuerpo me lo dijo, ha llegado el momento de comer y eso se traduce en hambre. Estoy sintiendo fisiológicamente hambre. Tengo una necesidad fisiológica. Como hasta el punto de saciedad. En ese punto de saciedad se restablece mi organismo y eso se llama placer estable, o sea, aponía, es decir, no hay dolor físico. No, por eso, justo la extrapolación a la caricatura que tenemos del epicureísmo. El epicureísmo son los excesos, el que está arrojado al placer, y luego vemos al epicuro frugal que dice, tranquilo, una cracket con un poquito de queso Oaxaca basta. Tráeme un quesillo para darme un manjar. Eso basta. Quiero un manjar, mira, dame un cachito de queso y es más que suficiente para mí. Pero si estamos teniendo una conversación sobre filosofía y ya ni tenemos sed ni tenemos hambre, pero estamos muy a gusto y bebemos un poco más de vino, comemos un poco más de queso, sin llegar a alcanzar un malestar, eso según Epicuro ya no es más placer, sino se llama colorear el placer. Claro, un accidente. Ya es un adorno del placer. Exacto. Sí, a mí me parece también muy curioso que en esta constitución delicada, física del cuerpo de Epicuro, le llame tetrafármacon al tetrafármacon, porque es una receta de Hipócrates, es una receta del mismísimo Asclepio, de nuestro Asclepio, pues que era una mezcolanza ahí de pescado, resina, sebo. Era un medicamento para las personas enfermas de migraña, para las personas enfermas de dolor, que el tetrafármacon se les hacía ahí con calor un poco de sebo, un poquito de pescado, un poquito de grasa y un poquito de resina. Los 4 ingredientes se mezclaban y órale, date. No, como ahora decimos, el que tiene resaca, el crudo en México, pues cómete algo grasosito, ¿no? Un bistec, un menudito, algo que tenga grasa para que se te aliviane. Pues a la gente que tenía dolencias estomacales, Hipócrates recetaba el tetrafármacon y luego lo rescata el bonito Epicuro en un sentido espiritual. En un sentido moral, espiritual, ¿no? Pero qué curioso que elige un nombre de un medicamento que existía. Es como si decía, a ver chicos, vamos a hacer una filosofía que nos ayude a soportar los embates del Twitter y del Tinder y le vamos a llamar aspirina. No, así sería eso, sería ese asunto. Hay un medicamento que se llama ataraxos. O sea, hay un medicamento. Sí, psiquiátrico. Es un psiquiátrico. Seguro es una benzodiazepina. No, es un antidepresivo. Es un antidepresivo. Es un antidepresivo. Pues así hace el tipo y se saca el tetrafármacon, pero en el sentido espiritual. De los dioses, no hombre, no te apures. Lo bueno se te da fácil, tranquilo. Lo malo es fácil de evitar. Y la muerte no es un mal. La muerte ni te apures, no te toca, no la vas a ver. Tranquilo, carnal. Ahí está. No sufras. ¿Sabes? ¿Qué onda con esta máxima en el contexto de las quesis? O sea, se repite. O sea, como si el tetrafármacon se cuece, se muele y luego se toma, ¿cómo se pone uno el cuadrifármaco epicúreo? Pues mira, ¿se unta? La noción del cuadrifármaco es posterior a Epicuro. Se le atribuye a Filodemo de Gadara. Ya es para hacer una síntesis de la filosofía epicúrea. Y tiene que ver con el diagnóstico en general, tiene que ver con el carácter terapéutico de la filosofía epicúrea y particularmente de la ética epicúrea. Epicuro, que en un fragmento también atribuido a él en los fragmentos que ordena Hermann Usener, en un fragmento supuestamente Epicuro dijo: vano o vacío es el discurso filosófico o las palabras de los filósofos que no curan ninguna pasión humana.
En tu cara, ninguna Academia pasión Filosófica. Amigos, con esto terminamos el programa. Nunca más vamos a salir. No hemos curado a nadie todavía y ha sido vano. 10 capítulos vanos. Entonces, en el epicureísmo el epicureísmo es un buen ejemplo de la analogía médica a partir de la cual se entiende la figura del filósofo como un psicoterapeuta, como un médico del alma, como un médico que cura las pasiones o que practica la terapia de las pasiones y otras estrategias y técnicas terapéuticas en analogía con el médico. Foucault lo dice muy bien, creo que en alguna de sus clases en hermenéutica del sujeto, ¿no? Dice, el médico, el iatros, es el que practica ¿cómo se dice? El cuidado. El médico practica el cuidado del cuerpo, iatrique. El filósofo, por analogía, es el que practica el terapeutique, o la terapia psiques, la terapia del alma. Por esta analogía. En ese mismo sentido, es que para comprender el epicureísmo profundamente hay que usar estas metáforas constantemente. El cuádruple remedio, el fármaco que cura, el diagnóstico de la condición humana. Sí. ¿Por qué los seres humanos somos infelices? Porque tenemos miedos irracionales, deseos insatisfechos, ¿no? Y creencias extrañas que nos perturban y que nos orientan y que sustituyen nuestra propia capacidad de entendimiento. Este tetrafármaco es un resumen que explica muy bien el espíritu terapéutico de la filosofía epicúrea. Incluso la física epicúrea, la filosofía de la naturaleza, va a pasar por este mismo tribunal, va a decir Epicuro: si no tuviéramos miedo a los fenómenos celestes y a la supuesta intervención de los dioses manifestada en catástrofes físicas, no tendríamos necesidad de una ciencia de la naturaleza. Porque la función de la ciencia de la naturaleza es aportar argumentos o explicaciones racionales sobre los fenómenos naturales que nos brinden tranquilidad, que nos saquen de esa especie del atolladero. Exactamente. Algo que hoy en día sería impensable, que la ciencia que la ciencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin terapéutico además, para curar para darte los miedos confort, irracionales. para darte confort. Todavía pero yo sí creo que hay gente todavía que piensa que la ciencia, su trabajo es reconfortarnos ante las preguntas que Dios no nos pudo resolver. Yo sí creo que hay gente, Evitar el miedo. Sí creo que hay gente que piensa que esa es la función de la ciencia, el darnos un poquito de tranquilidad. Sí, luego cuando vas al médico y tienes una enfermedad muy, muy, muy triste, sí reconforta por lo menos una explicación, ¿no? La racionalidad tiene eso como de, mira, te pasa esto por esto y aquello, y de repente sí hay un alivio, ¿no? Dices, bueno, no me curé, pero la explicación me representa un alivio. Yo quería dar unos pasos hacia atrás, sobre todo para cerrar una idea y para preguntarte de cara al final de este programa que ha estado interesantísimo. Hablábamos al principio de la distinción que se tomaban como opuestos, placer y virtud, ¿no? La virtud del camino de Hércules, la virtud esforzada que implica sacrificios, y el placer voluptuoso que implica una vida sencilla. Por lo que hemos visto, parece que en Epicuro hay una síntesis entre virtud y placer, sobre todo a partir de la frase que decías hace un momento, de uno no puede llevar una vida placentera si esa vida no es al mismo tiempo justa, si esa vida no es al mismo tiempo sabia, es decir, si esa vida no es al mismo tiempo virtuosa. Emilio Lledó, en este texto que mencionaba del elogio a la infelicidad, dice precisamente eso: cómo ser feliz de cara a lo que está pasando, ¿no? De cara al contexto social. O sea, la felicidad se sigue entendiendo y capitalizando como un asunto individual que solo depende de mí, pero dice, venga un poquito de infelicidad, ¿no? Vivimos en la era del, ¿cómo le llaman en redes? El positivismo tóxico y todas estas cosas, ¿no? Venga, no pasa nada, pero un poquito de infelicidad para que veas que una verdadera felicidad se construye a partir de una visión comunitaria, ¿no? Que la virtud, que la felicidad no la vas a alcanzar tú solo. Ahora, en este sentido que hemos descubierto, Jorge, gracias a ti, el sentido terapéutico de la filosofía, donde también se inscriben las otras escuelas filosóficas, que implica un ejercicio, que no es una relación pasiva, ¿no? De cuando uno llega a casa feliz y dices, tu pareja, tu amigo, con quien vivas, tu mamá, tu papá, te dice, estoy feliz, ¿no? ¿Cómo estás? Feliz. ¿Y por qué?
¿qué te pasó hoy? ¿No? Tenemos esta relación pasiva. Pues me aumentaron el salario, conquisté a alguien. Pedí en Uber Eats y no venía volteada al caldo. Me encontré 500 pesos, pero ahora nos implica en un ejercicio activo. Hablamos del cuadrifármaco, pero me gustaría que nos contaras también qué otros ejercicios epicúreos plantean, qué otras cosas podemos activar para no tener una relación pasiva con la felicidad. Déjame hago una cosa, porque me acordé ahorita que hablaba Jorge, y ahora que lo dices como equivocación de los ejercicios estoicos y no epicúreos, pues es que es muy curioso esta interpretación que hay del epicureísmo, que luego se parece al Epicteto. Aprende a distinguir lo que depende y lo que no depende de ti. Que el epicúreo desde el punto físico y atómico dice: los sentidos no te engañan. El sentido hace que captes la realidad. Lo que te engaña es la interpretación que tú haces de eso, y dices, son los estoicos romanos. Claro. Que 300 años después se robaron Epicúreo y aparte dijeron que era un puerco. No, pero es que hay una psicología, a lo mejor es anacrónico el término, pero hay una psicología en los dos, ¿no? Exacto, Epicúreo dice, a ver, es que el problema es que estás confundiendo deseos que no son necesarios y los estás entendiendo como absolutamente necesarios, ¿no? Una cosa que no necesitas, te estás clavando por algo que realmente no necesitas. Claro, que mi cosa, mi burla, mi carácter es que Epicteto es el que le dice puerco. Así, con todo ese egregi, epicuri de egrege porcum. Y es el que dice, pues Epicuro dijo, tranquilo, los sentidos no te engañan la interpretación. Y luego vas al Enquiridion de Epicteto y dices, hay cosas que dependen, tú también cosas leíste, que no dependen de nosotros. Le dices a Epicteto, tú también leíste Epicuro, ¿eh? Sí. Hay una disertación de Epicteto en la que no recuerdo quién es su interlocutor y le dice, está acusando de ser inconsecuente, ¿no? Y le dice, andas hablando como Zenón y como Crisipo y como Cleantes y como Sócrates y como los grandes estoicos, pero te comportas como esos hedonistas epicúreos, ¿no? Respondiendo a las cuestiones que planteaba Alan, primero la relación entre el placer y la virtud y luego los ejercicios, un poco más sobre los ejercicios epicúreos, ¿no? La relación entre el placer y la virtud me parece que tiene varias lecturas, ¿no? Diógenes de Noanda, por ejemplo, un epicúreo también posterior, explica que el placer y la virtud son coincidentes. Esto es muy interesante porque tiene dos lecturas posibles. Decir que el placer y la virtud son coincidentes quiere decir que actuar según las virtudes, hacer lo justo o comportarse de manera sabia, comporta un placer. Es algo placentero. Esa es una posible lectura, ¿no? Y una bastante clara. La justicia, hacer cosas justas te da placer. Y eso nos acerca al concepto moderno, el de Hume, por ejemplo, el de los ingleses posteriores y los alemanes, el de Adam Smith, de el sentimiento moral. El sentimiento moral que, por ejemplo, según Kant, acababa redondeando la formación moral. No importa qué tanto sepas de moral, no importa qué tanto sepas de principios morales vinculantes, hasta que no te dé asco la justicia y que te posiciones emocionalmente, no ha terminado tu educación moral, ¿no? O sea, la idea del sentimiento moral, o hasta que ames la justicia, ¿sí? Que te posiciones emocionalmente y no solo racionalmente. Claro. Eso es una posible lectura, ¿no? Otra posible lectura, que es la que estoy trabajando ahora mismo en un artículo que estoy preparando, tiene que ver con que el placer es la condición necesaria la virtud y el cultivo de la virtud es la condición necesaria para acceder al placer. Lo más importante, porque entendemos que el placer no es el placer volátil, no es el placer de la sensibilidad. De la inmediatez, no es lo inmediato. Entendemos sobre todo que el placer psicológico estable, la tranquilidad de ánimo, la imperturbabilidad, necesita de la virtud. Una persona que roba a los demás, una persona que es injusta, puede sentir culpa, puede sentir persecución, pero no está tranquila. Una persona que miente, que esconde las cosas también. Es decir, lo contrario, actuar según el vicio, claro, nos acerca en el plano de las consecuencias muy probablemente
a sufrir consecuencias dolorosas o por lo menos displacenteras. Claro. Entonces me parece que esa es la lectura que más me interesa a mí en este momento, que es que la virtud es la preparación fundamental para la vida placentera en el sentido en que lo entienden los epicúreos. Yo tuve cátedra el día de hoy. Muchas gracias, Jorge. De verdad, yo desconozco. Mira, yo así me he sentido los últimos 10 episodios. Justo he dicho que yo así me he sentido en los últimos 10 capítulos. Pero la verdad, creo que me quedo con dos cosas. La primera, la cuestión de la iatrología. Yo hace un par de meses estaba leyendo un texto sobre el legado del pensamiento hebreo y árabe en España, y justamente traían mucho a cuenta la cuestión de la iatrología. Y era el médico que se encargaba también de esta salud psíquica, psicológica a través del habla, y que lamentablemente se perdió a partir de la modernidad con estos cambios, con esta cuestión de la ciencia, de la técnica, y muchas veces creo que lamentablemente se queda ahí como que estancado, o por lo menos se va de camino con la cuestión de la psicología, y se tiene cierta nostalgia del médico que te preguntaba, oye, pues, bueno, ¿por qué te duele el estómago? ¿Qué comiste? ¿A dónde fuiste? ¿Tienes alguna preocupación? Que era lo que realmente complementaba a un iatrólogo como tal. Y esta ruptura, este olvido de esa figura que se distancia, como digo, bajo estos dos parámetros. Por un lado, la cuestión de la mente, y por el otro lado de la ciencia. Y es de que, bueno, tal vez sí, a lo mejor el médico, que también es esa ruptura por la misma educación, ¿no? De que a lo mejor si me hubiera preguntado, oye, ¿estás mucho en la computadora? Tal vez nada más necesitas lentes de descanso, o no es necesario tanta miopía, descansa un poco más, toda esta cuestión que preocupa, que enferma al mismo hombre, y que muchas veces, por lo menos en la actualidad, no hay una reciprocidad, no nos vamos por la cuestión física, ¿no? Fisiológica. Y también, como te había comentado un poco antes de empezar el programa, pues vale, no sé si ya vamos a terminar, todavía no, pero sí, la pregunta sobre el marxismo y todo el epicureísmo, a lo mejor en síntesis, pero sobre todo porque acordándome, sí decía el maestro cuando tuvimos Marx, lo veía como esta tesis doctoral con gran enjundia. Es que la tesis de Marx pues fue sobre los primeros aportes del materialismo en la filosofía, y lo decía con tanto ánimo que se me queda presente y lo traigo a colación. Pues intento resumirlo rapidísimo. Gracias. Es una pregunta muy interesante. Es la tesis doctoral de Marx, la diferencia entre el materialismo de Demócrito y del de Epicuro. Y la diferencia fundamental es que el materialismo de Demócrito, que también es un atomismo, es determinista. Propone una visión determinista de la vida que deja al ser humano, digamos que, sin libertad. Y para el marxismo, la libertad política es fundamental. Le decimos destino. Hoy le ¿verdad? Decimos destino a ese. Claro, y toda buena filosofía política que se preste de ser una buena filosofía política, desde Platón hasta Marx, pasando por Montesquieu, pasando por Locke o por Rousseau, pues necesita de la libertad y de la conciencia de que somos libres de cambiar nuestras circunstancias, ¿no? Y creo que eso es lo que le llama tanto la atención a Marx, de el materialismo epicúreo, la visión de la naturaleza no es determinista, hay un lugar para la libertad, y eso tiene que ver con un concepto que introduce Epicuro, que es el de la desviación de los átomos. Es magnífica esa. ¿Verdad? Sí. Que eso ya da para otra hora de charla, ¿no? Yo tengo dos preguntas. Todavía no contesta la mía de los ejercicios, pero anda. Tú estás Yo estoy en mi cumpleaños hoy. empecinado. Dos preguntas, Jorge, para ti, ahora sí, para ir concluyendo y cerrando. Ahora que has vivido este capítulo con nosotros, aquí en la mesa de Un Gallo para Asclepio, ¿cómo le llamarías al capítulo del día de hoy? Pregunta 1. Muy bien. Pregunta, ¿cómo le llamaría al capítulo de hoy? Sobre el epicureísmo. No lo sé. Epicuri. Epicuri. Y 2.
cuándo vas a regresar a que le contestes a Alan acerca de los ejercicios espirituales del epicureísmo. Cuando ustedes quieran. No, pues ya dame una probadita, por favor. Acércanos al segundo episodio, a la segunda parte de epicureísmo. Acércanos. Perfecto. Alan preguntaba por ejercicios prácticos, ejercicios terapéuticos, ejercicios espirituales de los epicúreos. Creo que porque yo había mencionado el cálculo racional de los placeres, que eso es fundamental. El conocimiento de los deseos no es un ejercicio como tal, pero es una condición muy importante porque los deseos son precisamente las motivaciones que nos conducen a los placeres. Y más o menos todo el mundo que ha leído un poco de epicureísmo sabe que los epicúreos distinguen entre deseos naturales y necesarios, deseos naturales pero no necesarios, y deseos que ni naturales ni necesarios y entonces vanos o vacíos. Bueno, otro ejercicio. Aquí en Un Gallo para Asclepio deseamos la fama, la fortuna a través de este bonito podcast que es Un Gallo para Asclepio. Deseos no naturales y no necesarios. Exactamente. Deseos, ¿serían válidos también? Deseos, bueno, los epicúreos aconsejaban como actitudes fundamentales siempre cumplir con los deseos naturales y necesarios porque son necesidades fisiológicas y al cumplirlos se elimina un dolor natural o una carencia. Nuestra supervivencia va en ello. Hay que satisfacer siempre nuestras necesidades fisiológicas o deseos naturales y necesarios. Los deseos que son naturales pero no necesarios guardan una relación con el cuerpo, pero la manera de satisfacerlo no es necesaria. Por ejemplo, tengo hambre, pero se me antojó. Tiene que ver más con los apetitos. Tengo hambre, pero y sí tengo hambre, ¿no? Literal, no estoy deseando comer sin hambre. Tengo hambre, pero se me antojó un pastel de queso de la Charamusca, por ejemplo. Patrocínanos, Charamusca. Se te acusaría de mal gusto. Bueno, a mí sí que me gusta, ¿eh? Entonces, pero estoy muy lejos y además ya está cerrado y me pongo a pensar, a darle vueltas a ese deseo. Entonces, ese no es necesario porque puedo satisfacer la necesidad fisiológica del hambre con algo más simple, con algo más sencillo. El problema de estos deseos naturales pero no necesarios es que nos alejan de satisfacer esa necesidad fisiológica y a veces si no están al alcance se pueden convertir en fuente de problemas, de angustias. Epicuro recomendaba satisfacerlos siempre y cuando, con inocencia, sin culpabilidad, siempre y cuando no condujeran a dolores. Los deseos no naturales ni necesarios no tienen conexión con el cuerpo alguna, provienen de creencias vacías de la cultura, no tienen un límite natural, es la ambición de riqueza, el deseo desmedido de poder, el deseo de inmortalidad. Todas estas cuestiones no tienen un límite. Si yo quiero fama, no hay una saciedad como con el vientre, ¿no? Como ya me llené de fama. No. Quiero una estatua y después cuando me hacen una estatua quiero una segunda estatua y luego quiero un conjunto de estatuas. Me gano el premio Torre y quiero un jardín de niños vespertino rural. Ahora déjenme empezar rápidamente en un ejercicio en concreto epicúreo sin describirlo, nada más para responderle la pregunta a Alan. Pues mira, en lo que lo piensas, justo lo que acabas de decir, a colación de eso es que yo había pensado muy bien mi introducción de Plutarco. Generalmente nunca digo nada para empezar el programa, pero yo muy, muy amante de Plutarco, odiador profesional de Epicuro, tiene esta frase que tiene que ver con esta clase de deseos naturales pero no necesarios o no necesarios sino naturales, que es: no censuro que actúes por necesidad sino por desmesura. Por supuesto. Así, ese Plutarco, que es un gran odiador de Epicuro, rescatan cosas. Por eso antes de entrar al aire también te decía, estos romanos que decían actúa como si Epicuro te estuviera viendo, no porque fueran contrarios, sino porque parece que ellos, que tenían más cercanía que nosotros antes de que se desvirtuara por 2000 años, sino a lo mejor una desviación de 200, 300 años, decían, sí, eran unos cerdos, pero Epicuro vigila, Epicuro conduce por buenas sendas. Por supuesto, actúa como si te estuviera viendo Epicuro, ¿no? Claro. Que es algo así como una representación de la buena conciencia. Ahora acabo de pensar en un ejercicio en concreto que es fundamental y que lo comparten con los estoicos, y es la terapia de las pasiones. La terapia de las pasiones suena algo muy extraño, muy pasado de moda, pero en realidad es muy cercano a lo que los psicólogos llaman hoy en día regulación emocional.
Es decir, la intervención racional sobre nuestras emociones y nuestros sentimientos. Los sentimientos, tanto para los estoicos como para los epicúreos, no son una reacción como las emociones. Los sentimientos son un juicio, pero un juicio irracional. Regular las emociones no es una tarea fácil, se necesita mucho autoconocimiento y se necesita cuestionar cuáles son las creencias que motivan mis respuestas emocionales. Porque Bien. hay elementos cognitivos en las emociones, no solamente respuestas naturales, pero sí que es una práctica terapéutica muy importante, está en la misma designación, ¿no? La terapia de las pasiones, también llamada terapia del alma, ¿no? Wow. Pues no olvides, Critón. No, creo que todavía no, pero sí. Antes de terminar, pues agradecerle a Jorge que nos hayas acompañado. La verdad es que nos quedamos Perplejos. sin poder, sin capacidad de hacer una conclusión sistemática del programa, pero sí que quede una invitación abierta, que nos cuéntanos antes de que cerremos cómo te la has pasado por lo menos esta noche. Muy bien. Hablando con estos paganos, con estos estoicos de epicureísmo. De banqueta. Mejor que en brazos. Muy, muy bien. Ha sido una charla placentera en el sentido epicúreo de la palabra. No catastemático, porque aquí todos tienen movimiento. Placeres cinéticos, pero muy dichoso. Y absolutamente nada que agradecer. Yo con gusto regreso el día que me inviten otra vez. No, pues mira, estás con nosotros inaugurando el año, estás empezando con este ciclo que hemos sostenido a lo largo de este 2022 de buenos invitados que nos están haciendo grande el caldo gordo para este año 2022 que ha empezado con todo en esta mesa de nuestro podcast. Y pues agradecerte que nos hayas acompañado, dejarte la invitación para que regreses cuando quieras, igual que a nuestros gallo escuchas. Si llegaron a un gallo para Asclepio es porque llegaron a su casa, y si llegaron por equivocación, pues no olviden darle like, compartirnos y suscribirse en todas nuestras redes sociales. Nos se pueden encontrar como un gallo para Asclepio, Twitter, Facebook, Instagram. Escúchenos por favor en iVoox, en Spotify, en su plataforma favorita para podcasting. Nos puede encontrar con una calidad de audio increíble, insuperable. Pero si es de esos que se empeña, de esas personas que no conocen el camino de la virtud y que han decidido por vernos en YouTube, pues también nos puede encontrar en YouTube como un gallo para Asclepio. No nos exija la mejor de las calidades, porque estas voces le pueden engañar. Nuestro querido gallo escucha. Y Jorge, otra vez muy agradecidos que hayas estado con nosotros, que hayas tomado esta cerveza con nosotros y nos hayas iluminado por el camino del hedonismo. Ahora sí, hay que arrojarnos al camino de El las muerto pasiones. al pozo y el vivo al gozo. Gracias a ustedes. Y ahora sí, no olvides, Critón, Que le debemos un gallo a Asclepio.